¿Cuántos somos ya? 91. Bueno. Bueno, Menos nosotros. La veo Eugenia. No sé quién más sí, está. tendría que... Hola, Eugenia. Ahí ¿Cómo está. estás? Bien, ¿vos? ¿Puedo compartir pantalla ya? No, me tenés que habilitar. Pero, cuántas cosas me pedí toda la vez, ¿eh? Sí. Hace rápido. Cambié de Uh, nombre, cambié otro Zoom. Ahí ¿Quién saluda a mi es? perro. Firulai. Ahí está Firulai. Firulais. Bueno. Bueno, les cuento, ya que estamos, mientras Claudio me habilita. Vamos a tener... Ah, bien, ahora comparto. La idea de la clase de hoy, la verdad que la queríamos hacer más temprano, pero bueno, por una disponibilidad de este Zoom que admite 500 personas, bueno, finalmente, no sé si estamos pasando los 100, podemos haberlo hecho igual. La idea es que tengan una charla 700 teórica. vamos. ¿Cuánto? 720. ¿720 qué? Alumnos acá. Sos un streamer, Pablo. Sí, claro. Bueno, entonces ya soy muy popular, voy a cobrarlo esto. Qué grande, como el arquero de River, viste que ahora vamos Claro, todos los equipos juntos. claro. Bueno, y 96. claro, la idea ¿cuál es? Es que hoy se lleven una teórica muy sencilla, muy básica, con relación a sistemas de fundación. Sistemas de fundación para este nivel, para construcciones 1, muy sencillos y con los conceptos fundamentales. En una segunda teórica, les vamos a contar cómo esto se arma. Esta teórica está orientada a que conozca la familia, las posibilidades, los fundamentos de por qué se usa uno, se usa otro sistema, y después, en otra segunda teórica, le vamos a explicar cómo se construyen estas estructuras. ¿Sí? Estas son orientadas al práctico que estamos haciendo ahora, que es el diseño. Y en otra vamos a ir sobre fotografías reales de obra, bueno, pero como disponemos de poco tiempo, vamos a empezar con esta charla. ¿Ya vas a arrancar? Sí. 98 somos, hay 95 alumnos, no sé si te falta gente. Sí, puede ser. Bueno, como les dije, nosotros estamos desarrollando un práctico en el cual tenemos que hacer el diseño estructural del sistema de fundaciones. De modo tal que necesitamos algunos elementos básicos, primero conceptuales. Cuando me refiero a conceptuales es entender en líneas generales las diferencias que tiene una y otra y cuáles son las condiciones que va a tener cada utilización. Entonces, esta teórica está orientada a que ustedes, sea una teórica operativa, ¿sí? No es una teórica, es una teórica bien concreta con relación a un tema técnico, pero que es importante. Acuérdense que estamos en un taller de construcciones, van a ver un montón de conceptos relacionados con las estructuras. La mayoría de los que están en este taller no ha cursado estructuras, por lo tanto, necesitamos igual adelantar algunos temas. ¿Para qué? Para que puedan abordar el tema del detalle constructivo, del sistema constructivo. El tema de la materia de estructuras es otro tema, porque ustedes ahí van a ir a la precisión, al cálculo específico, al dimensionado, a la reglamentación. Pero eso lo van a ver en estructuras 2, por ejemplo, hormigón armado. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que tener un conocimiento más o menos de cómo funciona un sistema estructural y obviamente un sistema de fundaciones. Bueno, lo primero que vamos a empezar a... Bueno, esta es una frase que les quiero dejar, que siempre la pongo en las teóricas de estructura, que es del ingeniero Eduardo Torroja. Para el que no lo conoce, fue un gran estructuralista de la mitad del siglo XX, que hacía cosas increíbles este hombre. El que no lo conoce, googleen Eduardo Torroja y van a ver que hacía voladizos, por ejemplo, de 14 metros.
¿sí? Con laminares, por dar alguna obra, ¿no? Uno de los grandes maestros de la ingeniería. Pero es interesante el entendimiento que él tenía de la estructura. No era un ingeniero común, ¿no? Muchos decían que era arquitecto en realidad, por la capacidad de entender el espacio. La frase me parecía interesante desde ese lugar, ¿no? Y más dicha por un ingeniero. Digo porque, bueno, esta clase no va a ser una clase muy arquitectónica, sino que va a ir más hacia el lado de lo técnico. Pero nunca tenemos que perder de vista nuestro rumbo con relación a lo que vamos a diseñar. Lo primero que tenemos que entender es el concepto de fundación, ¿sí? ¿Qué significa fundar? En el sentido etimológico de la palabra, ¿no? O sea, y tiene un valor supremo, porque muchas de las obras de arquitectura que después tienen problemas surgen en este punto, en no darle importancia al tema de la fundación. Muchas veces por ignorancia, otras veces porque, bueno, como va a quedar bajo tierra y nadie lo ve, no le dedica el estudio como si fuera un tema aparte del diseño. Y en realidad todo el diseño se basa o parte de este lugar. Una buena fundación va a hacer que el edificio no tenga ningún tipo de problemas, ni fisuras, ni problemas de asentamientos que van a producir deformaciones. Entonces, bueno, ni que hablar de la estabilidad general de la mayoría de los edificios que se han derrumbado, son edificios que han sufrido alteraciones en sus fundaciones, ¿no? Por lo tanto, es muy importante entender el término de fundación y darle la importancia que tiene dentro de la etapa constructiva. Y obviamente de la etapa de diseño, ¿no? Que es algo que nunca se llega. Siempre tiramos la línea de cero y dibujamos, hacemos los cortes, y de ahí para abajo nunca aparecen los cortes. Ni siquiera esbozado, ¿no? El sistema, si hay bases, si hay pilotes, no nos imaginamos esa parte. Como si fuera algo que no es del edificio. Y en realidad nada de lo que está en lo que se llama la superestructura podría subsistir sin esta estructura soterrada, generalmente soterrada, ¿no? Bueno, acá hay algunas cuestiones que tenemos que considerar antes de empezar a pensar en una fundación. Estos son algunos de los factores, como les puse, factores condicionantes. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de estos van a tener que ser pensados antes de diseñar una fundación. Ustedes dirán, pero es un montón. Y bueno, sí, es casi lo mismo que hay que pensar para un edificio. O sea, todas las condiciones son similares. Ahora vamos a tratar de ver algunas de manera más puntual y van a ver cómo tiene incidencia en el diseño de la fundación. Un condicionante que a veces nunca se tiene en cuenta es la nieve. La nieve es un elemento, es un fenómeno climático que, como ustedes ven, puede acumularse en las cubiertas y ejercer de manera transitoria, o digamos, no es instantánea, o sea, puede durar varios días. O sea que es una carga que va a estar presente en una cubierta, en un techo plano, ¿sí? Y bueno, pero en Buenos Aires no hay nieve, no importa, ustedes van a ser arquitectos, no importa dónde, ¿no? Pueden construir en el sur, como Claudio, que construyó en el sur, en varios lugares donde va a haber nieve y van a tener que diseñar una fundación que va a recibir cargas que son transitorias, pero que duran un par de días. No son las cargas transitorias de, por ejemplo, una persona o un automóvil que pasa. Todo lo que está escrito ustedes lo van leyendo, yo no se lo voy a ir agregando, ¿no? Con relación a algunos pesos, por ejemplo, cómo puede variar la nieve, inclusive puede llegar a pesar hasta 400 kilos por metro cúbico, si por ejemplo se combina con granizo, ¿no? O sea que se compacta, se va formando como hielo. Entonces piensen que el agua pesa 1 tonelada por metro cúbico, la nieve obviamente pesa menos porque tiene aire, pero a medida que se va asentando, se va compactando y se va transformando en un bloque de hielo que cada vez va pesando más. Entonces, no es una carga despreciable, sobre todo si no tiene buen escurrimiento o, bueno, pues por eso puse esta foto muy representativa, ¿no? Y obviamente,
todo lo estructural termina en los cimientos. Así que primer cuestión, si tenemos, es una carga accesoria que puede llegar a aparecer. Acá les hice unas animaciones, unos dibujitos medios infantiles, pero que son bien representativos de otra acción que es instantánea y que produce cargas. Por ejemplo, el viento. El viento produce dos fenómenos, básicamente, sobre una estructura. Tiende a deslizarla horizontalmente, a lo cual vamos a tener que ofrecer alguna resistencia con relación a la fundación. O sea, a veces en edificios de baja altura el viento no es un problema, pero a partir de un cuarto piso hay que considerar la carga de viento, que inclusive está regulada por el reglamento CIRSOC, que es el reglamento nacional que se desarrolló en el INTI, y hay un reglamento para cada tipo de estructuras, y entre ellas hay un reglamento específico que dice cuál es la carga que hay que aplicar al viento, a una superficie que va a estar sometida a viento. Otro de los efectos que produce el viento es la rotación o el levantamiento. Esto puede ser por dos motivos: por la carga sobre la cara, o puede ser sobre la otra cara por succión, cuando el aire pasa por encima de la estructura. ¿Dónde hay un caso típico donde se puede producir este segundo esquema? Bueno, por ejemplo, en los galpones. En las naves industriales tienen un problema. Son muy livianas, son grandes pantallas, como a modo de vela, como si fuera un barco. Entonces, no es tanto el problema del peso propio. O sea, las columnas o las fundaciones de estos edificios no se diseñan para soportar su peso propio, sino que se diseñan para que no salgan volando, ¿sí? O sea, ¿y esto por qué? Y fíjense, ¿qué pasa cuando el viento pega en una estructura? Se supone que estas estructuras previamente han sido rigidizadas, o sea, estamos suponiendo que el edificio es indeformable. Ahora, puede ser indeformable en su estructura, ¿sí? Puede ser una caja bien rígida de hormigón o cruzada con diagonales de acero, pero resulta que el viento la puede desplazar, o la puede rotar, o la puede volcar. O sea, una cosa es la rigidez interna de la estructura, y otra cosa es el conjunto estructural, la estabilidad del conjunto estructural, como si fuera un objeto que se mueve. Esas dos cuestiones es las que, cuando uno prefigura en la secuencia de cálculo, es lo que sucede, ¿no? Cuando hay, en esa secuencia de cálculo, uno va tomando determinadas pautas. Primero, las condiciones estáticas de estabilidad general, y después uno va al predimensionado, y después al cálculo y dimensionado. Entonces son como distintas etapas. Analizando este objeto, uno puede decir, bueno, que el viento va a desplazar o va a hacer rotar un edificio, produciendo lo que se llama un momento. O sea, va a girar sobre un punto de aplicación. O sea, una fuerza con respecto a un punto de aplicación genera un momento, una carga. Y obviamente esa carga, la única forma de contrarrestarla es con otro momento, ¿sí? O sea, un par torsor con un sentido hay que contrarrestarlo con otro par torsor de igual intensidad y sentido contrario. Por lo tanto, fíjense cómo van a funcionar en este caso, o cómo tienen que funcionar las bases. O sea, una va a tener que tener el peso suficiente, puede ser una base, puede ser un pilote o algo que evite que se desclave, que se salga digamos, de la tierra, de la fundación, o tendrá que tener un peso suficiente como para que no se levante. Y la otra tendrá que tener una superficie tal que evite que se hunda. O sea, fíjense cómo funciona y cómo incide en las fundaciones. Tema central, o sea, en el sur, por ejemplo, donde hay vientos predominantes que están siempre arriba de los 70 kilómetros casi todos los días, o 50 kilómetros, los cálculos estructurales de los galpones, más allá de los arriostres para que el galpón se estabilice, prestan mucha atención en el anclaje del galpón, ¿no? Porque si no se vuela directamente. O sea, no hay un problema de que se va a hundir el edificio en este caso, ¿no? Esto es un cepelín gigantesco que se va a soltar y va a volarse el galpón. Entonces, estas son algunas de las conclusiones
que tenemos respecto al segundo fenómeno climático, que además actúa, por ejemplo, una ráfaga en Buenos Aires, eso se dimensiona por zonas, pero por ejemplo en Buenos Aires se estipula que una carga de viento de más de 100 km/h puede llegar a afectar un edificio más allá del cuarto piso de manera constante durante varios segundos. Una vez cada 100 años seguro que va a recibir una carga muy importante. Entonces hay tablas de dimensionado, que ya lo van a ver en su momento, para saber qué carga aplicarle y dimensionar todo el edificio. Bueno, por los motivos que le vine explicando, acá les dejo algunas conclusiones. Vamos con otros factores. Por ejemplo, el destino, ¿no? El destino es un tema central. ¿Por qué? Porque el destino define, o sea, el destino, el uso que va a tener el edificio, define las sobrecargas, la carga que va a ser sometido. Entonces, de acuerdo al factor de ocupación, a la cantidad de gente que va a usar ese local, es que reglamentariamente se incorporan cargas adicionales. También son cargas transitorias, pero son cargas que hay que adicionarlas como si fueran permanentes en el cálculo. No son cargas que, o sea, en definitiva, terminan actuando casi como un coeficiente de seguridad. Esto también está establecido, y de hecho hay un reglamento que es únicamente para definir las cargas en función de los destinos. ¿Sí? Si es una oficina, si es una industria, una casa, una oficina corporativa, una biblioteca, un juzgado. Bueno, cada lugar, una fábrica, todo tiene y está tabulado la cantidad. Por ejemplo, una sobrecarga útil para vivienda sería 200 kilos por metro cuadrado en la mayoría de los locales. En los balcones hay que incrementar la carga. En los baños y cocinas también. Bueno, el reglamento especifica para vivienda, según los locales, cómo uno tiene que ir adicionando cargas. En edificios de oficina aumenta, porque se supone que puede haber archivos con pesos, etc. Escuelas, por ejemplo, en escuelas se consideran no menos de 500 metros, de ahí para arriba, en la zona por ahí de un salón de fiestas, por ahí aumenta la sobrecarga. En el caso de las aulas son 500 kilos por metro cuadrado, es un coeficiente de seguridad bastante alto. Y en industria, sí. Quería hacer una consulta, o sea, vos tendrías que hacer el cálculo de las sobrecargas y sumarle el coeficiente este. No. ¿O esto es directamente lo que tendrías que usar? Esto es la sobrecarga. Uno hace el peso propio del edificio, que es de qué material está hecho, que ahora lo vamos a ver, que es otro de los factores condicionantes, porque va a variar de acuerdo a la materialidad, y después uno agrega el destino. Esta sobrecarga que es el destino. Esto lo van a ver ustedes en estructura, pero a mí me interesa que ustedes entiendan el concepto y cómo se les va armando la cabeza de los factores que van a incidir en la estructura de un edificio, independientemente del cálculo estructural, que lo van a ver con detalle en otra materia. Pero es importante porque esto va configurando la cabeza del diseñador. Uno tiene que entender el objeto desde lo empírico, no solamente desde el cálculo estructural, tiene que entender conceptualmente. Entonces, esto se agrega, por eso se le dice sobrecarga útil, carga útil o sobrecarga. Es una denominación técnica esa, carga útil o sobrecarga. Fíjense que acá les puse 1000 kilos, que es lo que se calcula como sobrecarga mínima en industria, pero esto está totalmente sujeto al destino. Nadie va a diseñar una industria sin saber a qué se dedica esa industria. Por lo tanto, todos los entrepisos o las líneas de montaje o lo que sea, va a estar definida por el material o si producen almohadones o si producen motores. O sea, obviamente los pesos van a ser distintos y estos números pueden volar a la estratosfera o ser excedidos. Por eso les puse el asterisco, ¿no? ¿Quién define cómo son estas cargas útiles? El CIRSOC. El CIRSOC es el Reglamento Nacional de Cálculo, y los reglamentos CIRSOC, ustedes pueden entrar a la página del INTI, se compran, están en PDF colgado porque son información pública. Existe un reglamento CIRSOC para cada
cuestión que esté relacionada con las estructuras. Hay reglamentos CIRSOC de cálculo de hormigón, reglamento CIRSOC de cálculo de estructuras metálicas. A ver, es interesante que ustedes empiecen a ver todos los reglamentos. Hay de madera, hay de todo, de carga de fuego, y hay reglamentos CIRSOC que son muy específicos para laboratorios, bueno, pero yendo a los 4 o 5 principales, hormigón, madera, metal, sobrecargas útiles, sismo, viento, ¿sí? El 201, el 301, todos esos reglamentos, está bueno que los miren. ¿Por qué? Porque aunque no entiendan nada de los cálculos, hay fórmulas, algoritmos y cosas exóticas para lo que es el nivel 1 de construcciones, van a ver que hay ecuaciones raras, complejas, con números y letras que nunca vieron, pero está bueno empezar a leer las definiciones y el modo, el lenguaje en que se empieza a afinar el vocabulario del arquitecto, ¿no? Entendiendo y no decir, bueno, este coso, la cosa, no, tiene un nombre, un repertorio, entonces uno tiene que hablar con propiedad. No cuando vemos a los médicos que ellos hablan con palabras y después tratan de explicarlo de manera sencilla, ahora que los médicos están todo el día en la televisión, entonces ellos tratan de explicar para que la gente entienda, pero en realidad no tiene nada que ver. Cuando hablan entre ellos, si alguno de nosotros los escucháramos, no entenderíamos nada de lo que están hablando, ¿sí? Porque hablarían en términos de bioquímica, cosas que nosotros no somos capaces de entender. Bueno, entre los arquitectos nosotros deberíamos tener también un lenguaje mucho más fluido y mucho más técnico. Y después, bueno, sí, obviamente, bajar a un lenguaje más coloquial para hablar con la gente, con los clientes, y otro lenguaje para el tema de la obra, ¿no? Como siempre decimos, los 3 niveles de lenguaje, pero los reglamentos de cálculo nos van dando una idea de lo que no sabemos, que es muy importante, ¿no? No ser un ignorante de lo que no se sabe. Uno puede ser un ignorante en un tema, pero tiene que saber, pero sí es importante saber qué es ignorante en ese tema, no ser ignorante porque directamente no sabe que existe ese tema. Es bastante diferente el concepto. Un tema súper determinante, obviamente, en el diseño de la fundación es la materialidad. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí es donde va a intervenir el peso real que va a terminar en el apoyo del edificio. Y esto, que parece una pavada, son 4 cubos. Son 4 cubos de 1 metro por 1 metro. Y cada cubo va a pesar distinto. Entonces usted, bueno, ¿y cuánto pesa? Y bueno, el acero pesa 7.800 kilogramos por metro cúbico. Un automóvil pesa 1.000 kilos. O sea que un cubo de acero macizo pesa casi como 8 automóviles, para que ustedes tengan una noción. Esto es lo que se llama peso específico. Otra cuestión es el hormigón, que pesa 2.400 kilos. Otro, un cubo de ladrillo, que pesa 1.800, o un cubo de madera maciza, que dependiendo del tipo de madera, si es madera blanda o dura, puede pesar entre 500 y 1.000 kilos. ¿Qué significa esto? ¿Que un edificio de acero es más pesado que un edificio de hormigón? No. ¿O que un edificio de ladrillo? No. Porque no tiene nada que ver el peso específico con la prestación estructural. Ahora, fíjense claramente la madera, que es muy liviana, contra el acero. Sin embargo, los edificios de metal y de madera no difieren tanto en su peso. Son más livianos los de madera. Pero digamos, son bastante livianos. ¿Por qué? Porque el acero se usa a través de pequeñas láminas por su alta resistencia estructural. O sea, no necesito tanto aporte de material, porque el acero tiene una gran resistencia estructural. Entonces trabaja por forma, más que por cantidad de material. En cambio, el hormigón necesita una masa muy importante de material, igual que el ladrillo, porque necesitan resistir, ¿qué cosa? La compresión, básicamente. Entonces, como el hormigón y el ladrillo trabajan por masa, aunque pesan menos que el acero, termina el edificio, el conjunto, siendo más pesado que el del acero. Entonces, esa era la idea un poco de que ustedes tengan una idea, ¿no? De cómo, a veces visualmente, cuando uno dice, ¿qué es el peso específico de un material? Bueno, es esto el peso específico del material. Es lo que pesa un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Dependiendo del material. Otra cuestión es la morfología. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la morfología? Bueno, mucho tiene que ver.
porque el diseño de un edificio va a determinar la forma en que las cargas van a llegar al suelo. Observemos esta vivienda de Mies van der Rohe, ¿sí? Esta casa, una de las primeras que él hizo en Alemania, después creo que fue demolida en la Segunda Guerra. Fíjense que es una casa donde todas las cargas bajan por muros. O sea, es una caja de ladrillo donde predomina el lleno sobre el vacío y donde todas las cargas son lineales. Uno podría decir, bueno, no tengo carga, no hay columnas prácticamente. Con lo cual, lo que estamos viendo y ya prefigurando es que la fundación de esta obra casi cantada van a ser estructuras lineales, porque la carga es lineal. Ustedes van a ver una serie de líneas que configuran la estructura de la casa. Ya estoy pensando cómo va a ser el sistema de fundación de esta vivienda. Vamos a otra casa que todos conocemos. Por ejemplo, la casa de Curuchet, de Le Corbusier. Medio contemporánea de la otra, unos años más, porque en realidad aquella es anterior al 38 y esta es del 45. Serán unos, pongámosle, 10 años de diferencia. Fíjense que esta es al revés de la otra, esta es vacío sobre lleno. Y si observan la planta, hay una serie de puntitos que son las columnas, con lo cual también casi está cantada la estructura. Es decir, si todo en el corte uno ve que hay unas columnas, y ve que hay un predominio del aire, hay huecos, ¿no? Básicamente está como también cantada la estructura. Vamos a necesitar algo que baje ahí de manera puntual, ¿sí? No necesito hacer lineal una estructura para soportar eso. Posiblemente existe alguna lineal donde hay algún muro, por ahí para el medianero, etc. Pero claramente yo podría decir que ahí va a haber bases. Otra obra emblemática es la Casa Kaufmann, la Casa de la Cascada, de Ray, que a diferencia de las otras, tiene la mitad en voladizo y la mitad, digamos, apoyada. O sea, la casa se apoya en estos grandes muros de piedra y casi que a modo de contrapeso equilibra el volumen en voladizo, ¿no? O sea, las vigas principales que configuran o que conforman la estructura del voladizo que está sobre la cascada están empotradas, literalmente, en esos muros traseros. Con lo cual, todo el peso de la obra va a ir a parar a ese muro. Y de hecho ese muro debería ser extremadamente pesado para compensar lo que está en voladizo, porque si no se caería de nariz, digamos, ¿no? Se caería como cualquier cosa que está desequilibrada. O sea que la única posibilidad de que esto se equilibre es que estos muros pesen muchísimo más que el peso del entrepiso. Con lo cual hace un anclaje, hay una componente vertical en su estructura. Imagínense que esto lo puede lograr además, ¿por qué? Porque ahí hay una roca madre, una roca interesante, donde se puede apoyar bien. Tal vez si eso se hiciera o se intentara hacer esta casa en la costa del Río de la Plata o acá en la costa de, no sé, alguna barranca del río Paraná, y posiblemente la fundación no sería la misma porque no tenemos el anclaje, la resistencia para poder apoyar ese edificio. Otra cuestión con la morfología también aparece cuando tengo edificios complejos con, digamos, sectores, un poco parecido a lo que estamos haciendo en el trabajo práctico, ¿no? Generalmente divididos por áreas, con distinta modulación, porque en un lugar hay espacios de uso común y en otros lugares hay como locales más pequeños. Este es el caso, por ejemplo, de la escuela de Bauhaus, una de las primeras obras racionalistas, ¿no?, de Walter Gropius, donde aparece un sector claramente con un sistema de columnas modulado, por ejemplo el de acá abajo, donde se desarrollan talleres, porque acuérdense que la escuela de Bauhaus era una idea fantástica que intentaba relacionar el arte, el oficio del arquitecto, con el oficio propiamente dicho de los gremios, y que todo se genere a partir de esto. O sea,
Esto es el ejemplo más acabado de que la arquitectura es una disciplina que si no se puede construir no existe como disciplina. O sea, directamente. O sea, la construcción es la esencia fundamental de la arquitectura. Y por algo, tanto Gropius como Mies van der Rohe, como Marcel Breuer y todos los genios de la Bauhaus, a la vez tenían oficios. Muchos de ellos eran carpinteros, albañiles, o sea, los tipos tenían oficio porque entendían que era indisociable, un poco la idea renacentista también, ¿no? Esta idea de que el arquitecto se formaba en la cantera, y después pasaba a formar parte de una cuadrilla de capataces, y después diseñaba un portal, y terminaba haciendo una iglesia. Esa era la evolución de un Miguel Ángel, de un Borromini, de un Bernini. No, Bernini ya era de otra clase social, digamos, él hizo como otros saltos, pero la mayoría de los arquitectos renacentistas trabajaban en la cantera, empezaban como obreros. Bueno, la Bauhaus, esto es una anécdota dentro de esta teórica, tenía ese concepto, ¿no? Avanzar sobre la idea de que el arte y la arquitectura se tienen que gestar en el mismo momento de la construcción, ¿no? Que no se puede disociar, por un lado el proyecto, por otro lado el pensar. Entonces, este edificio estaba pensado también de esa manera, tenía lugares como estos que están acá abajo a la izquierda, digamos que eran laboratorios, que tienen una modulación perimetral, como se puede observar. Bueno, cada uno de estos sectores tiene indudablemente una fundación totalmente distinta, ¿eh? Fíjense, acá hay 4 columnas en este puente, que obviamente esas 4 columnas tienen una fundación específica para esas columnas. O sea, que probablemente, yo no conozco el suelo en este lugar, pero seguramente podía haberse solucionado con un sistema de plateas o bases para un sector y pilotes, no sé. Pero digamos, se pueden combinar sistemas en función también de los pesos que va a tener y otras cuestiones. Por último, y para no seguir, porque uno podría estar toda la vida hablando de edificios de altura, pero no viene el caso, no quise traer edificios de altura porque no es el tema de construcciones 1. Una casa muy interesante, la casa Buffon, del arquitecto paraguayo Solano Benítez, que se caracteriza por no tener columnas a la vista. Si ustedes observan esta fotografía, es la planta baja libre, literalmente libre, y en el corte se ve también la ausencia de columnas, como si la casa estuviese flotando, literalmente flotando, y uno entra y las sensaciones, no hay lugares de apoyo. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, en el corte se ven 2 líneas verticales, aquí y aquí, no sé si ustedes llegan a ver, ¿se está viendo el puntero? Sí, Sí, bueno, acá Sí, hay se 2 ve líneas, bien. bueno, perfecto. 2 líneas verticales que pertenecen a 2 vigas grandes que cruzan de punta a punta y que apoyan en estos puntos que están acá. O sea, toda la casa se resuelve con 4 columnas. La casa tiene casi 300 metros cuadrados. Se resuelve con 4 columnas y 2 vigas de tipo Vierendel. Son unas vigas rígidas que tienen como 4 metros de altura y 12 metros de luz. Una cosa interesante, con una tecnología muy sencilla, usando, algún día me gustaría mostrarle una teórica de lo que hace Solano, con materiales muy básicos, pero lo interesante de esto es cómo resuelve y elimina la estructura directamente. No se ve en ningún lado, inclusive la esconde en las paredes. Bueno, esto es para que entienda también otro factor condicionante, ¿no? Si bajo todo el peso de 300 metros cuadrados, lo bajo en 4 columnas, obviamente la morfología, que es otro factor condicionante, es directamente proporcional al diseño de las bases. Esto es un tema que por ahí no tiene foto, pero es rápido, así que lo paso, que se refiere al emplazamiento. ¿Qué tiene que ver con el emplazamiento? Bueno, ¿dónde voy a poner la obra? La obra puede ser un volumen exento, o sea, de perímetro libre, que yo tengo un terreno grande y meto el edificio en el medio, no tengo nada que ver con, por ejemplo, una casa de country, o un edificio de altura que está en un parque, donde no tiene medianera, por decir, no comparte medianeras. Puede ser que el volumen del edificio comparta
o sea, esté apoyado sobre una medianera, y ahí depende si la medianera está edificada, o sea, si hay un edificio también sobre la medianera, o no hay nada. O sea, puede variar las dos situaciones, ¿no? Que esté sobre la línea medianera, compartiendo una medianera con otro edificio, o simplemente hay otro edificio. Puede ser también, otro condicionante sería el acceso al terreno. ¿En qué sentido? Y bueno, a ver, no es lo mismo construir si sé que tengo que acceder al terreno a través de una calle de arena, de tierra o lo que sea. Ya tengo que pensar si, a ver, tengo que hacer una platea. Piensen en este sistema. Una platea se hace con hormigón elaborado. No la puedo hacer con un trompito en obra, como se hace una base. Entonces ya ahí el emplazamiento juega un rol fundamental, porque si llego a tener calle de tierra, y por ahí no puedo entrar con un camión que pesa 20 toneladas o 30 toneladas, ¿sí? Entonces se va a hundir, por más chiquito que sea el camión. Entonces no voy a poder, y por ahí necesito meter 4 camiones. Entonces no puedo llegar a la obra con el camión. Fíjense qué pavada, ¿no? Entonces tengo que pensar por ahí si tengo que poner el camión, no sé, a 100 metros y traer el hormigón por una cañería. Y hay que ver si toda esa movida se justifica si estoy haciendo una vivienda. Por ahí si estoy haciendo un edificio, sí. Pero un edificio no va a estar sobre calle de tierra. O sea, fíjense cómo, o sea, uno empieza a sacar conclusiones y el tema de la accesibilidad del terreno empieza a plantearme cuestionamientos, ¿no? Entonces yo puedo hacer un proyecto y no saber. Me ha pasado con gente que quiere hacer obras, por ejemplo, ahora está de moda hacerse la casita en Córdoba, ¿no? Y no, pues yo la quiero hacer así. Resulta que para acceder ahí tenés una pendiente de 35 grados que tenés que entrar con un todoterreno y no podés subir con los camiones con materiales hasta ahí arriba. O sea, imagínate, desde abajo tenés que subir ladrillo, piedra, arena. Entonces, uno ya tiene que pensar el sistema constructivo en función de la accesibilidad del terreno. No es que Pablo, puedo diseñar lo que quiero. Sí, Claudio. eso que estás diciendo está bueno, lo que dijiste, el ejemplo del camión. Sucede mucho en los countries, chicos, que los countries más nuevos, las calles son bastante sencillas y no permiten el ingreso de camiones no solamente después de los días de lluvia, sino con cierto peso. Entonces, tenés que hacer con mini mixers, con camiones chiquititos de 3-4 metros, con doble eje, con lo cual hay que ver si este factor condicionante, como dice Pablo, de accesibilidad al terreno, no se contrapone con un factor económico, porque de repente el costo es otro, porque esos camiones como transportan menos volumen de hormigón, terminan saliendo por metro cúbico más caro, y bueno, todo eso influye. Y son lugares donde se hacen plateas. Entonces, el terreno es barato, pero hacer la platea termina siendo muy caro. Claro. Es tal cual lo que dice Claudio. Son ejemplos Entonces, concretos, a eso voy, sí, no es sí, una sí, cosa sí, que sí, pueda sí. pasar, son reales, cosas Sí, que pasan. todo lo que nosotros les contamos, chicos, son experiencias de obra. O sea, nosotros trabajamos, somos arquitectos que trabajamos y hacemos obras. Nos dedicamos a esto, digamos, es nuestro hobby de los martes, por decirlo de alguna manera. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo tengo amigos que les gusta ir a jugar a la pelota, a mí me gustaba jugar a la pelota hasta que le empecé a errar a la pelota. Pero, claro, viste, con los anteojos, te sacas los anteojos y le erras a la pelota. Entonces, pero a mí me gustaba. Ahora, llegó un momento que dije, no, ¿qué hago? No voy a jugar a la pelota, a la bocha no voy a ir a jugar, todavía no estoy para eso. Así que me dedico a dar clase. Cada uno tiene su hobby. Por eso, esto que le contamos nosotros es lo que hacemos todos los días. Todos los días trabajamos en obra, todos los días estamos pensando un detalle constructivo, pensando si podemos meter la ventana por el pasillo, si podemos meter, como dice Claudio, el hormigón, si vamos a tener que hacer Una vez me pasó una anécdota breve y sigo con otro porque es larga la teórica, pero yo hice una vivienda muy bonita, que la hice en hormigón a la vista, en un country. Por falta de experiencia, tuve una complicación justamente yo venía acostumbrado a usar camiones de 12 metros cúbicos hasta que me topé con el problema de que en el country no me dejaban entrar con camiones de 3 metros. Y no me daban las horas del día habilitadas para el trabajo dentro del barrio para descargar la cantidad de hormigón que yo necesitaba. O sea, fue todo un problema, una coordinación tuve que llevar un camión grande, un gigante camión a la puerta del country, y de ahí me cargaban camiones chiquitos y entraban y salían. Una logística tremenda, y fue un error mío, la obra quedó buenísima,
pero incrementó sustancialmente los costos. O sea, bueno, yo les cuento mis errores. La obra es hermosa, está publicada, todo el mundo la elogia, pero yo critico las cosas que entiendo que tal vez hoy no lo volvería a hacer, ¿no? Por la complejidad. Por ahí la misma casa en otro lugar sí la haría. Pero son ejemplos que tienen que ver con eso, ¿no? Pasan todo el tiempo. Bueno, lo que les decía, restricción de equipos, máquinas, si la calle permite el acceso de camiones, de personas. Con relación a lo de arriba, lo mismo. Si yo tengo, hay estructuras, por ejemplo, un pilote que se mete una máquina para hacer un agujero en la tierra, en el caso de un pilote pequeño, si yo tengo un lindero o no, no puedo hacerlo sobre la medianera. O sea, tengo que desplazar el pilote y ver si después coloco una viga. O sea, no sé si me explico. O sea, yo una base la puedo pegar a la medianera, ahora se las voy a mostrar. Pero yo un pilote no lo puedo pegar a un edificio, al lado de un edificio clavar un pilote. Primero porque no entra en la máquina, segundo porque podría generar un problema estructural al vecino, etc. Entonces a veces el diseño está muy condicionado, ¿no? La posibilidad de entrar con, no, pero yo hago pilote, yo siempre hago pilote, yo siempre hago bases. Bueno, yo nunca sé qué voy a hacer hasta que no me enfrento al terreno, porque la verdad es esa. Y voy siempre de lo más sencillo a lo más complejo, porque no voy a empezar haciéndome el complejo cuando por ahí lo resuelvo con una basecita pequeña. Entonces, acá no es un tema de yo siempre hago esto, yo siempre hago lo otro, ¿no? El tema es ser pertinente en la elección del sistema de fundaciones. Bueno, acá son como 3 variables, ¿no? Se puede, no se puede, algunas restricciones de los equipos, etc. Bueno, recursos, también lo vamos a pasar rápido. Nos referimos a no solamente los recursos, a los flujos de dinero, o sea, la relación del dinero en el cronograma de obra. O sea, cuando yo hago una obra, desde el principio, pregunta molesta, pero yo tengo que saber si el propietario o el cliente cuentan con el dinero para hacer la obra, o si lo cuentan cómo va a ser el aporte. Ellos tienen todo el dinero hoy para empezar la obra, porque yo planifico la obra para lo que se llama un cash flow. Yo sé que va a entrar tanta plata todos los meses. Entonces el diseño de la obra inclusive me permite inclusive poder traer cosas más caras para bajar los tiempos que a la larga abaratan la obra. Y también dependiendo del tema que vimos al principio, porque no es lo mismo una persona que tiene una casa que puede, en vez de tenerla en 6 meses, la tiene en 8, no le va a cambiar la vida, a una industria, que por ahí la obra dura 2 meses y si tarda 3, es una catástrofe económica para la empresa. Y ni hay que hablar un comercio, que alquiló en un shopping, acá que conoce muy bien el tema comercial Eugenia, corre como un taxi europeo, un alquiler en un shopping. Entonces, yo tengo que saber el dinero, y entonces en función de eso voy a diseñar la estructura, voy a diseñar un montón de cosas, sabiendo que voy a contar con ese flujo de dinero, o sea, con recursos. Entonces, a veces en la Facultad de Arquitectura como que no, pero acá no hace falta, no hay límites con el dinero. No, es una condición que nos inhabilita el baño de la abuela. O sea, me llama la abuela para hacer el baño. Nene, ¿me diseñá el baño? Sí. Y la abuela tiene 10.000 pesos y ella cree que sale, o sea, y yo tengo que diseñar con esos 10.000 pesos que me va a dar la abuela. O sea, en cualquier escala, sea grande o chica, el dinero es fundamental porque, digamos, es lo que permite la compra de los materiales, pagarle a la gente. Disponibilidad de materiales en el mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo diseñar con la tecnología que aprendí en la facultad, pero resulta que en el barrio donde yo voy a construir no existe eso. O otra anécdota de errores míos. Me gusta contar errores porque, bueno, espero que los demás no lo cometan, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes, 25 años más o menos, 26, me empecé a hacer mi casa y me acuerdo que había ido a una exposición de FEMATEC y estaba, la exposición mostraban las losas pretensadas, marca Sharp, de 30, hermosas ahí montadas, y había una demostración con una grúa y montaban todo en 5 minutos. Yo, que me estaba por hacer la casa, dije, no, yo no hago una losa de hormigón, digo, yo hago directamente. Entonces llamé a un cementista, le hice hacer las columnas, todo, y fui y me compré todas las vigas del techo para hacer la losa Sharp. Y un día a la mañana me toca bocina un camionero con un camión lleno de vigueta Sharp.
Y digo, y bueno, y bajala. Y me dice, la tenés que bajar vos, me dice. O sea, yo, la inexperiencia, ¿no? Bueno, ¿cómo se solucionó? Con 5 amigos, digamos. 5 amigos bajando losas que pesaban 140 kilos. O sea, había que haber contratado una grúa. Entonces, Era muy amigo eso, ¿eh? sí, sí, yo tengo de esos amigos. Todavía los tengo, ¿eh? Y bueno, las bajaron a la vereda, obviamente. Después fue todo un tema subirla. Bueno, todo un problema. Son grúas pensadas para ser montadas son viguetas pensadas para ser montadas con grúa, con lo cual está bárbara, pero mi casa no necesitaba eso, porque eso estaba pensado para una obra en seco, una obra rápida, una obra industrial, una obra... No necesitaba yo eso. O sea, no ahorré nada, al contrario. Entonces son cuestiones, quedó muy bonita, sí, muy linda todo, pero no era necesario. Entonces, ese es un error típico de la falta de experiencia, ¿no? De no entender los condicionantes al momento de elegir una tecnología. También puede pasar, por ejemplo, irme a construir a Córdoba y hay lugares donde, en esa zona de Tras la Sierra, todo ese lugar, que por ejemplo no hay bolsas de cal. Hoy, siglo XXI, compran las piedras de cal y la pagan en un pozo como hacía mi bisabuelo para construir. O sea, la cal se fabrica en obra, porque ahí hay canteras. Entonces también hay que considerar esas cuestiones, ¿no? O el tamaño de los ladrillos, ¿no? El otro día me trajeron un ladrillo de Mendoza gigante, otro de Córdoba, ¿no? Son de otro tamaño, tienen un tamaño muy grande. Entonces, nosotros acostumbrados al ladrillo típico de Buenos Aires, ¿no? Bueno, los materiales son un condicionante. Y obviamente la disponibilidad de mano de obra. Yo puedo ir a un pueblo donde no hay mano de obra especializada. Entonces hago un diseño perfecto, vanguardista. Ahora resulta que lo voy a tener que llevar como si fuera el Palacio del Agua, traído desde Bélgica, para ser montado en Buenos Aires, porque acá no había mano de obra. Bueno, me puede llegar a pasar lo mismo con una vivienda, donde no tengo... O sea, lo primero que tienen que hacer antes de... Tienen el terreno, bueno, hablan con el propietario, tienen los recursos, ubican el terreno, lo van a ver, averiguan cómo es el fondo, cómo es el lateral, ven si la profundidad, si el suelo funciona, y después empiezan a hacer el estudio de mercado. ¿Qué mercadería hay en la zona? Si tengo plantas de hormigón, si no tengo, si hay gremios especializados. Entonces, cuando tengo toda esa info en la cabeza, me siento a hacer garabatos, digamos. Es como que si no, voy a hacer algo que después por ahí en algún lugar no va a cerrar. Bueno, respecto a un tema ahora sí muy importante y central, que es la geología. Esto no es una variable que nosotros podemos manejar. No son variables que nosotros podemos manejar el diseño, regular los pesos, como el del acero, de la madera o de lo que sea. Podemos armar estrategias de acceso al terreno, podemos elegir lo que no podemos manejar son las cuestiones de la naturaleza. O sea, nosotros no podemos manejar el tema geológico, las condiciones que va a tener el lugar donde va a estar ubicado el edificio. Esto es a modo informativo de cultura general, para que ustedes entiendan que nosotros vamos a operar sobre un par de metros en una capita, si se quiere, una cascarita de una lámina, que es la corteza terrestre. Es una lámina. La Tierra es como si fuera una bombilla de vidrio, que en el medio hay todo un gel a alta temperatura, y la corteza es apenas una fracción muy pequeñita. Fíjense, acá les escribí, entre 5 y 7 kilómetros de espesor. 5 kilómetros debajo de los mares tiene de espesor. Y después ya empieza como un manto donde están las capas tectónicas, ya es algo más fluido, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros vamos a trabajar en una minúscula porción de la superficie terrestre. En esos 5 kilómetros que tiene de espesor, en el caso más extremo de fundación, vamos a meter un pilote de 40 metros, 50 metros. ¿Sí? O sea, como mucho, estamos hablando una mínima porción de los 70 kilómetros que tiene el espesor. Bueno, todo lo que son sismos se producen debajo de eso, ¿no?
ahí me río un poquito cuando dicen, cuando hay un terremoto, veo que empiezan todos los mensajes, el planeta nos está castigando, dicen, ¿no? Eso es porque contaminamos, no entienden nada, o sea, los terremotos no los puede generar el hombre directamente, está a profundidades que el hombre jamás ha llegado. Creo que el pozo más profundo creo que tiene 3.000 metros, 4.000 metros. Es imposible. Pero bueno. Ahora, cuando nos referimos al suelo, ahí es donde ya empezamos a, digamos, dentro de la corteza va a estar el suelo. Ahí el suelo es un concepto. Y ese concepto tiene que ver con la zona en que se encuentra y va a tener diferentes características. Entonces, acá sí es donde nosotros no podemos diseñar bajo ningún punto de vista un proyecto, ningún proyecto, sin antes saber dónde va a estar el proyecto. ¿Por qué? Porque tengo que saber si voy a hacer un adoquín y lo voy a poner en el barro o voy a hacer algo que flote como un barco. Entonces, tengo que saber qué tipo de piso voy a tener. Yo les voy a mostrar 4 imágenes rápidas para que tengan idea de los suelos más comunes. Por ejemplo, los arenosos, ¿sí? Toda la costa atlántica, etc. No tienen materia orgánica, o sea, significa que son inalterables con el tiempo. No se van a comprimir ni a deformar. Siempre tienen la misma característica física. Una vez que yo lo logro controlar, confinar o compactar y que no se mueva, ustedes vieron que en la costa a veces siembran, ponen una casa arriba de un médano y siembran alrededor del médano para fijarlo al médano. Porque la casa está apoyada arriba de una loma de arena, literalmente, y le ponen vegetación, porque si el viento la socava, la casa queda literalmente en el aire. Entonces, confinada la arena es una roca, digamos, tiene resistencia infinita. Y, bueno, no retiene agua, es un dato. El otro terreno que es también característico y reconocible, ojo que si esto lo ve un geólogo, me mata, porque el tipo va a empezar con las... Estoy hablando de términos generales, a golpe de vista. Sabemos que hay terrenos rocosos que son todos de una variedad infinita, pero básicamente, digamos, tienen estas características. O sea, no retienen agua, pero tienen una alta resistencia estructural. O sea, esto que yo les contaba antes de la casa Kaufman de Ray, no podría hacerse si no estuviese un suelo rocoso debajo, por el anclaje que necesita esa fundación. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las megatorres de Nueva York, que tienen una roca madre de resistencia infinita, y los tipos se van para arriba como nada. Nosotros en Buenos Aires, que tenemos un barro, alcanzar 200 metros es una proeza de ingeniería. Comparada a hacer un edificio de 500 metros de altura en Nueva York. Por lo tanto, pero porque no hay fondo acá el piso está a 40 metros debajo del lecho del río de la Plata. Entre el nivel 0 y los 40 metros hay barro, literalmente. No se puede apoyar. Uy, bueno, acá se adelantaron los títulos. Los humíferos, lo que nosotros más reconocemos como llanura, digamos, donde generalmente hay una capa de suelo orgánico que esa capa de suelo orgánica no sirve tampoco para apoyar un edificio porque es tierra viva, tierra en descomposición, porque hay organismos vivos, o sea, eso está todo el tiempo descomponiéndose y compactándose. Entonces nosotros no podemos apoyar sobre eso, por más que en apariencia, supongamos hay una sequía. Hay una sequía, ustedes meten la pala, está durísima. Uy, qué duro que es el sí, pero después llovió y eso es un barro. Y uno mete la pala y saca lombrices, raíces. Bueno, eso está en descomposición. No se puede apoyar el piso, nada ahí. Entonces, se comprime mucho, tiene baja resistencia y pueden tomar mucha agua, con lo cual también tienen mucha contracción y expansión, ese tipo de suelos. ¿Para qué sirve? Bueno, para saber que, bueno, en realidad los humíferos tienen una ventaja. Debajo del 1,20 m en adelante empiezan a aparecer capas que ya no son orgánicas, sino que son inorgánicas, como la tosca o arcillas que no tienen material orgánico, con lo cual ya tienen otro grado de compactación y obviamente resistencia para poder apoyar. Este es el suelo típico de la provincia de Buenos Aires, de la llanura, ¿no? Donde yo hago un pozo y voy a encontrar a un determinado nivel, ahora lo vamos a ver, una capa de suelo resistente como para apoyarse.
Después están los pantanos, por ejemplo. ¿Qué es los pantanos son, o los sistemas pantanosos, son lugares donde el agua está estancada, donde debajo también hay un barro, hay un limo, y tal vez a 4 o 5 metros aparece alguna capa de tosca o algo más firme. Pero bueno, se construye sobre esto. Y bueno, todo lo que es la costa de los ríos, digamos, ¿no? El Nordelta, todo eso se ha rellenado y por eso esas construcciones se hacen o con pilotes o con plateas. Porque el pilote atraviesa toda la capa esta de limo y va a buscar el fondo duro para apoyarse, y las plateas, bueno, con ciertos reparos y sustituyendo, consolidando parte del barro que queda debajo, sustituyéndolo por otro tipo de... Bueno, por ahí se logra una superficie que como que flota, bajando las tensiones, ¿no? Entonces, son suelos, digamos, son como los 4 suelos, ¿no? La costa atlántica, la llanura, Córdoba y Nordelta, por decirlo. Por eso les quería mostrar estas 4 fotografías de suelo. ¿Cómo reconozco yo el suelo? Vamos al suelo típico, al suelo de la llanura, el de la provincia de Buenos Aires, el suelo más característico. Los suelos se dividen técnicamente por lo que se llama horizontes. ¿Qué son los horizontes? Los horizontes son como líneas donde aproximadamente cambia la composición del suelo en este lugar. Ejemplo, tenemos una primer capa, supongamos que tiene unos 40, 50, 80 centímetros, en la zona núcleo de la llanura pampeana llegó a tener 2 metros, que es la típica tierra negra. ¿Sí? La tierra negra, donde nosotros tenemos en el jardín, eso es la tierra negra. El primer horizonte está marcado ahí. El segundo, digamos, es cuando uno sigue excavando, aparece una especie de tierra roja, que le dicen tierra colorada. Algunos le dicen tierra de pozo, ¿no? Es una mezcla que todavía no llega a ser una tosca, pero es una tierra que claramente ya no tiene vida. O sea, ahí no van a encontrar lombrices ni nada, es tierra colorada, como se dice. Y es colorada porque tiene mucho óxido metálico. Todo esto es sedimentación, todo es sedimentación, ¿sí? Todo lo que es el suelo, la mayoría del suelo superficial es sedimentación, ya sea por erosión del viento, por erosión del agua, de materia que forma parte de la corteza terrestre, ¿no? Que viene bajando de la montaña, que traen los ríos, que en algún momento se deposita y después con acción también se va comprimiendo. Por eso es que las partes más bajas pertenecen a periodos mucho más antiguos y más consolidados. Bueno, debajo de eso, esa capita, supongamos, tiene, vamos a decir, la primera tenía 80 centímetros, la segunda tendrá 20 en un suelo normal. Aparece otro horizonte donde ya, si ustedes siguen excavando, van a ver que aparece una mezcla de la tierra roja anterior con incrustaciones blancas, como pequeñas piedritas blancas empieza a asomar. Esas piedritas blancas son indicios de que debajo hay otro material, ¿no? A esas piedritas blancas se les llama tosquilla en la jerga de los tipos que hacen excavaciones o movimiento de suelo. Bueno, cuando estamos ahí en la tosquilla, digamos, que ya es tierra colorada o tierra roja o tierra de pozo, como le dicen ellos, ahí todavía no está bueno apoyar una fundación, pero cuando ya uno entra ya en ese horizonte donde empieza a observar, porque el primer estudio del suelo es la observación, ¿sí? Antes de llevar yo si tengo que hacer una casita bajita, yo no voy a llamar a un estudio de suelo, voy a hacer un pozo y voy a mirar cómo está el suelo. Y si tengo alguna duda voy a preguntar a los albañiles del barrio cómo construyen, y voy a mirar a ver cómo están las casas, si se fisuran o no. No voy a gastarme 50.000 pesos para hacer una habitación en un ensayo de suelos, ni loco. O sea, a ver, el ensayo de suelo, como siempre digo yo, el cálculo estructural y el ensayo de suelo deben tener, en el mejor de los casos, el ensayo de suelo debe tener 50 años, 60 de antigüedad. O sea, la humanidad construyó 5.000 años sin ensayo de suelo. Y también construyó 5.000 años sin cálculo estructural. O sea, nunca perdamos de vista eso. Nosotros tenemos que tener la capacidad
empírica de entender la materia. Después, obviamente, tengo que hacer un edificio de 10 pisos, hago un ensayo de suelo. Pero no podemos estar haciendo, es como si yo, cada vez que hablo con el médico me saca sangre. No. O me dice, bueno, me voy a hacer un análisis antes de empezar a hablar. No. El tipo, la mitad de las veces no me manda a hacer ningún análisis. Entonces, ahí estamos, ¿no? En el material rocoso, el horizonte que nos permite ya empezar con alguna fundación relativamente liviana. Y bueno, de ahí para abajo aparece ya un suelo consolidado, que es totalmente inalterable, que se caracteriza por ser en blancuzco prácticamente, es un beige claro, un color amarillento, que es lo que la mayoría conoce como tosca, ¿no? Su material duro, donde ya ahí nos podemos apoyar tranquilos. Para el cálculo estructural vamos a usar lo que venimos usando, 2 kilogramos por centímetro cuadrado, pero claramente la tosca aguanta 10, 15 o 20 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, la tosca es una roca, ya es una roca. De hecho, la extracción de tosca, en las famosas tosqueras, está regulada como si fuera una empresa de minería. O sea, la reglamentación que tienen las empresas que sacan tierra, bueno, están reguladas igual al tipo que saca oro en la cordillera. La legislación es la misma, porque vos estás haciendo como una intervención en la parte geológica. Esto es clave para entenderlo, y es clave en toda obra hacer un pozo, un primer pozo para ver cómo está el suelo. Porque si yo en la primera capa, como siempre digo, o en la segunda, en el segundo horizonte, me encuentro con botellas, me encuentro con restos de vidrio y cosas, quiere decir que todo eso fue rellenado. Entonces ahí ya tengo que empezar a dudar de lo que está abajo, con más razón, ¿no? O sea, hay que estudiar el terreno para diferenciar primero si fue un terreno de relleno o es un terreno virgen, ¿no? Hay que determinarlo, hay que estar seguro de esto. Bueno, vamos a los principios fundamentales, ¿no? ¿En qué se basa una fundación? Bueno, como todo en la vida y en la arquitectura, se trata de una relación entre dos cosas, ¿no? En este caso, fíjense la relación entre el insecto y el agua. Entonces, bueno, pero el agua no tiene capacidad portante. No, para hacer una casa tal vez no, pero puede portar un transatlántico o puede portar un insecto. O sea que el agua tiene capacidad portante, pero bajo determinadas condiciones. O sea, porque lo que está en juego es la relación entre la resistencia del agua y el peso o la distribución de ese peso. Otro ejemplo más conocido es el de la raqueta de nieve. O sea, yo puedo entender que si no me pongo la raqueta de nieve me voy a hundir hasta la rodilla. Entonces, sabiamente se inventa una raqueta de nieve. ¿Pero qué es magia? ¿Hace magia la raqueta de nieve? ¿Por qué no me hundo? Bueno, porque hay una relación, de vuelta a la relación, entre, digamos, un peso y una superficie. La raqueta de nieve, fíjense que no importa si está hueca, lo que importa es que abarca una superficie, reparte una carga, que es la de la persona, que cuando levanta el pie, si pesa 80 kilos, los 80 kilos van a caer en un punto, y la nieve no resiste 80 kilos en 10 centímetros cuadrados. Entonces necesito ampliar para que baje la tensión. Y se transforme en pequeñas cargas que sí puede absorber la nieve. Pequeñas cargas. Esta es la relación, con esta relación entre una carga y su reacción distribuida, se construyó la humanidad. Toda la humanidad, ¿no? Desde las góticas, todo el Coliseo romano, los acueductos se trabajaron bajo esta condición. Peso sobre superficie, compresión, acción y reacción. Es la fórmula que usamos todos los arquitectos, de distintas formas, pero es básicamente la misma. Esto que ven acá es un gráfico que muestra cómo, a ver, esto es como el átomo. Vieron que al principio se sabía que el átomo era como una materia, no se sabía que era hueco, después se diseñó, hubo un modelo matemático que dijo que el átomo era compacto,
hasta que se llegó al átomo donde los electrones giran alrededor de un neutrón y un protón, o sea que hay aire en el medio. O sea, ¿qué significa? Había un modelo de cómo se creía que viajaba o que era la materia, cómo estaba compuesta la materia, y a través de experimentaciones se llegó a la conclusión de que el átomo tiene esta forma. ¿Por qué verifica? Porque podemos generar electricidad y un montón de cuestiones y verifica. Pero nadie lo ve al átomo. O sea, fue todo a través de a ciegas. Lo mismo pasa como con el suelo. Siempre digo, nadie vio una carga. La carga no se puede ver, son como los átomos. Nadie vio una carga. O sea, ni el mejor de los ingenieros ha visto una carga. ¿Y cómo sé que existen las cargas? Si nadie la vio a la carga. ¿Cómo puedo saber yo que la carga viaja? ¿Vieron cuando ustedes hacen el grafiquito que ponen la carga y después hacen la flechita como que la carga viaja? ¿Y cómo saben que la carga viaja así? Y no va haciendo así la carga y después se mete. No lo saben, nadie lo vio, nadie la firmó a la carga. Yo podría hasta decir que las cargas no existen y nadie me lo podría refutar, salvo que yo sepa que existe la ley de gravedad, sepa que cuando yo aplico algo que pesa tanto, el material se deforma. Y ahí estoy entendiendo que se deforma en determinados lugares. Entonces, sé que existe algo que se llama carga a través de la deformación del material, pero la carga yo nunca la vi. O sea que todas las deducciones de cómo viaja el material adentro del hormigón, adentro del acero, el momento flexor y toda esa goma matemática, la deducimos por la deformación del material, porque sabemos que ante tal acción el material se deforma. Lo mismo sucede con el suelo. Antiguamente se creía que las cargas bajaban de una determinada manera. Y hoy el consenso en el mundo de los ingenieros y de los geólogos es que las cargas o las tensiones debajo de la Tierra, cuando son cargadas, se reparten más o menos de esta forma. Esto se llama bulbo de reacciones y lo que indica es que debajo directamente de la carga se va a concentrar la mayor cantidad de peso, o sea, la mayor cantidad de reacción del suelo. Y que esa reacción se va a ir disipando como si fuera una cebolla hasta áreas menores. Este, que parece un tema teórico o abstracto, tiene importancia o relevancia, sobre todo cuando tengo una medianera, porque yo voy a apoyar y la mitad del bulbo, como se dice, va a quedar del lado del vecino. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas de estabilidad de los edificios, ¿no? Porque yo necesito el bulbo completo. Ya lo vamos a ver en otra... Por ahí creo que Gustavo Mota, en sus teóricas, muestra demoliciones donde le han tocado parte del bulbo a una base y se ha caído el edificio. O sea que esto no es un modelo teórico que no verifica. Si yo corto el bulbo a la mitad porque hago un sótano y dejo a esa carga con la mitad de la posibilidad de que ese bulbo reaccione, la carga se cae, o sea, la columna, lo que esté apoyado, se va a caer. Esto es un tema teórico que ya lo vamos a ver en otro momento, pero que de ahí salta otro tema, que es esta idea de que estas tensiones son constantes. ¿Qué significa que las tensiones son constantes? Que va a variar de acuerdo al peso. Fíjense, acá hay dos ejemplos, esto es sacado de un libro del Smith. Hay dos, ustedes tienen una zapata con una determinada carga. Obviamente el tamaño de la zapata es proporcional a la carga. El tamaño de la zapata es proporcional a la carga. Esa relación es la misma si la carga es grande y la zapata es grande. La relación entre las dos se sigue manteniendo constante. Por lo tanto, si yo divido la carga sobre la superficie, me va a dar el mismo número que la carga de la carga B sobre la superficie B. O sea, ¿qué significa? El suelo es el mismo. La tensión del suelo va a ser la misma. O sea, es constante, es un dato. Nosotros lo único que podemos hacer es diseñar la estructura, pero el dato no lo podemos modificar. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es importante que entiendan cómo funcionan las condiciones en las cuales nosotros trabajamos. Esta es la fórmula sagrada, la fórmula sagrada de la arquitectura. Los estudiantes de arquitectura tendrían que plotearla y ponerla en la cabecera de la cama, ¿no? Llevarla en el auto. O sea, todo el diseño
desde las torres de Kuala Lumpur, las pirámides de Egipto, los tensores del Golden Gate, trabajan con esta fórmula. Es la única fórmula, no hay otra. No interesan los pesos, no interesa nada. Lo que interesa es la tensión, la relación entre el peso y la superficie. Si yo necesito cumplir con determinadas tensiones, no importa la cantidad de peso. Pondré en juego otra superficie. Y esto es importante cuando estoy hablando de fundaciones. ¿Por qué? Porque el peso, digamos, ¿qué representa el peso? Bueno, sería la carga aplicada total a la fundación, lo que les hicimos calcular en el práctico. Calculen más o menos cuánto está llegando para poder diseñar una base. La superficie que está dada, ¿por qué? Por el área de apoyo de la fundación. Acá uno podría decir, bueno, si hago una base me da tanto, o hago una platea y resulta que me voy de los límites del terreno. O sea, todos los condicionantes que vimos antes aplican. Yo tengo que saber más o menos qué tamaño me va a dar una base, sobre todo cuando los edificios son grandes. O sea, la relación de estos dos me va a dar la tensión. ¿Pero qué tensión en una fundación? Bueno, la tensión es la capacidad portante del suelo. Yo jugando con este peso y jugando con esta área, puedo hacer lo que quiera. Puedo aumentar el peso, bajar el peso, subir el área, bajar el área. Lo que no puedo hacer es superar la tensión, porque si no se hunde. O sea, esto es una relación de equilibrio. Esto tiene que ser mayor o igual que esto, como mínimo. Si esto es menor, se hunde. Esto es así. Es regla de 3. Ahora, cuando nosotros calculamos, ¿qué hacemos? Invertimos la fórmula, despejamos. Este es nuestro dato, el peso. Este es nuestro diseño. Ahí está metido todo lo que vimos antes. En el peso, ¿qué está metido? La estructura, la elección del material, la forma del edificio, si es como el de Mies, o si el edificio es como el de Le Corbusier. Está todo metido ahí. Nosotros como arquitectos solamente podemos juguetear acá, en este lugar. Nuestro proyecto va a quedar reducido a un número, a un peso. Eso es lo único que podemos trabajar nosotros. El otro dato es la tensión, eso es fijo, ahí no podemos trabajar nada. Hay limo, hay arena, hay un humífero, no podemos trabajar nada. Es un dato. Y si existiera más resistencia o menos, estamos restringidos a su vez por la normativa. Que en determinados lugares, aunque nosotros digamos, no, pero yo ahí tengo 15 kilos, y a mí el reglamento me va a decir, no, usted no puede calcular con menos de 2 kilos. Entonces, pero si yo quiero hacer una base de 1 metro y me da, no, me va a dar 3 por 3, porque el reglamento no me deja trabajar por un tema de seguridad. Entonces, la tensión es un dato que no podemos, como arquitectos, dominar, está ahí, está dado. Y eso nos va a dar una determinada superficie de fundación, sea puntual, lineal o superficial. Gracias a esa superficie, después nosotros diseñamos la geometría del artefacto que va a estar apoyado en el suelo. Vamos a un dato que tiene que ver, hay un montón de sistemas de fundación, los voy a pasar todos por alto, y vamos a ir a lo que vamos a usar en la vida de acá, y hace casi 100 años a esta parte, que es el hormigón armado. Por eso puse preeminencia del hormigón armado. ¿Sí? No tiene ningún sentido que nosotros le empecemos a explicar que hacemos una fundación de ladrillo, pero no la van a hacer. De hecho, ya casi van a estar prohibidas también. A ver, teniendo en cuenta la relación de tensión sobre superficie que yo les conté antes, acá aplica en un muro. Yo tengo un peso determinado y sé que para poder distribuir el peso de ese muro necesito una determinada superficie. Ahora resulta que como esto se construye a través de un sigurat, una cosa que se va haciendo, y la superficie va creciendo con cada hilada, para yo alcanzar el ancho necesario, probablemente tenga que ir por debajo del plano de fundación. ¿Se entiende? Porque si yo paro acá, todavía no alcanzo el ancho necesario para poder descargar esto, aunque haya llegado al plano de fundación. Este es uno de los problemas de las fundaciones de ladrillo. El otro problema, que ya lo vamos a ver, es un tema de estabilidad, de resistencia al material, porque es rígido. Esto trabaja con presión pura.
Esto no se puede deformar, no puede flexionarse, nada, porque se fisura. Compresión pura. Esto es las pirámides o el Coliseo. ¿Y cómo bajan las cargas a través de la piedra? En el caso del ladrillo, una piedra artificial. Bajan a 60 grados. Si yo quiero forzar el ángulo, voy a tener algún problema. Por ejemplo, supongamos que yo digo, no, yo no quiero, esta superficie la voy a poner acá arriba y voy a poner un ángulo de 30 grados o 25 grados. ¿Para qué voy a ir hasta abajo? Bueno, miren lo que va a pasar en la segunda imagen. ¿No? O sea, este es el ángulo que yo quiero forzar. Yo le voy a dar la orden al material. No, quiero más ancho y baje a 20 grados. No quiero ir hasta abajo. No quiero hacer esto. Bueno, va a pasar esto. Va a pasar que el material va a hacer lo que quiera y las cargas van a seguir bajando a 60 grados. Consecuentemente, va a suceder esto. Va a suceder que se va a dislocar y va a aumentar la tensión, porque el peso estaba pensado para un ancho más grande. Entonces, al aumentar la tensión, se disloca y baja hasta buscar tensiones más fuertes y ahí va a parar de bajar el muro. El muro va a dejar de descender. Esto está obviamente exageradísimo, pero es un ejemplo claro de que yo no puedo forzar la resistencia del material a compresión. Y ahí es donde aparece el gran invento de la humanidad, que es el hormigón armado. Porque fíjense, yo logro el ancho necesario donde quiero y después le doy la pirámide el ángulo que también quiero. ¿Y gracias a qué puedo hacer esto? Lo puedo hacer gracias a un elemento que tiene que ver con cómo funciona el hormigón armado. Ante una carga determinada, si esto fuera algo totalmente comprimido, va a haber una reacción. Una reacción, digamos, superficial. Ahora observen esto, ¿no? Yo cargo esta estructura, supongamos toda de hormigón puro. Todas estas cargas las puedo transformar en dos grandes cargas, digamos, dos resultantes, del eje a la izquierda, del eje a la derecha. Yo podría decir que esto representa a las cargas distribuidas, en una carga concentrada, ¿no? La resultante. Esta resultante no coincide con el eje de la carga, con lo cual va a aparecer una distancia entre una y otra que va a determinar lo que se llama el momento. O sea, la base va a tener dos momentos. Va a ser esto la base. ¿Sí? O sea, se va a deformar. Si esto fuera de ladrillo o fuera de hormigón solo, no lo resistiría. Porque acuérdense que el hormigón solamente resiste a la compresión. Y ahí es donde nace la estructura de hormigón armado. Las bases tienen una armadura abajo que va a tomar la tracción que aparece en la parte inferior de las bases. Y santo problema. O sea, de esta manera yo voy a lograr que la base, con una varilla de acero simplemente, en este caso una varilla digo, pero en realidad es una malla, porque va a trabajar en ambos sentidos, ¿verdad? Como si fueran dos ménsulas invertidas. Así trabaja una base. Pregunta de final. El otro día tomamos y nos dijo un alumno, ¿a qué trabaja una base? Pregunta envenenada del arquitecto Malamud. ¿A qué trabaja una base? Pregunta del final. Y a la compresión trabaja. No, señor. La base trabaja a flexión. ¿Sí? Una base de hormigón armado trabaja a flexión. Y acá lo pudieron ver en estos gráficos. No vamos a entrar en tema de estructuras, quiero que entiendan conceptos en esta teórica. Ustedes en los libros van a ver distintas clasificaciones de sistemas de fundación. Muy buena la base. Sí, estuvo. Después les vamos a pasar el video, lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan ver de vuelta esta clase. Puntuales, lineales o superficiales. O sea, esto está con relación a la forma del objeto estructural. Es una de las formas o de la forma en que descarga el objeto estructural. Entonces, es una de las formas que ustedes van a ver. Las clasificaciones son clasificaciones. Lo ideal es que no compren clasificaciones, sirven como para tener una idea global en la cabeza, pero
uno tiene que ir al concepto. Porque si tengo que diseñar un edificio como el de Calatrava, ahí se me quemaron las naves, o como Gaudí. ¿Y cuál es la columna? ¿Y cuál es el puntual? Ahí no tienen nombre, son objetos. ¿Sí? Entonces, esto sirve como una clasificación general en una matriz ortogonal, etc. Pero Zaha, que hacía cosas extrañas, bueno, ¿dónde está la columna? ¿Cuándo la columna pasa a ser viga? ¿Cuándo la viga pasa a ser losa? ¿Qué sé yo? O sea, estamos en otra instancia. Entonces, esto claramente es para organizar el pensamiento. Las clasificaciones son nada más que eso. No son la verdad. Del mismo modo, también se las puede clasificar en función si la carga se hace de manera directa o se hace de manera indirecta a la capa portante del suelo, ¿no? A la capa resistente del suelo. Si yo me apoyo directamente o tengo que utilizar algún elemento que me lleve hacia la capa del suelo. Otra pregunta de final. ¿Cuándo un elemento estructural es directa o indirecta, ¿no? Una carga? Bueno, acá les armé como una especie de organigrama rápido de las 3 familias de sistemas de fundación sencillos que usamos en el 90% de las obras, en realidad, ¿no? Hay otro tipo de fundaciones, pero esta es como la más clásica. Tampoco vamos a hacer cosas muy complejas. La primera familia, o primer sistema, podemos hablar de bases o zapatas, se puede encontrar de cualquier manera. Las bases pueden ser aisladas o corridas. Dentro de las bases aisladas, las bases pueden ser centradas, excéntricas o combinadas. Ya vamos a ver los casos. Dentro del sistema de plateas, básicamente hay 2, en realidad hay muchas, pero para ser grotesco, podemos diferenciar 2. Las que son placas y las que son nervuradas, o sea, las que tienen como nervios, o sea, que su superficie, su factura, su geometría no es una placa plana pura, sino que está conformada, ya sea de arriba o de abajo. Y hay combinaciones, y después las vamos a ver también. Y dentro de los pilotes, las 2 grandes familias son los in situ o los hincados, o sea, los que están hechos con un barreno o los que están clavados con un martinete. Los pilotes, que también vamos a ver algo, o se hace un agujero y se llenan con hormigón, o se clavan con una máquina como si fuera un clavo. Así de grotesco. También en otra teórica les vamos a mostrar máquinas y videos de cómo funcionan. ¿Qué es una base? Básicamente es esto. Es una estructura que se mete en el terreno como máximo a 2 metros de profundidad. Ya después de los 2 metros tenemos que repensar si la base es el mejor sistema. Y se compone básicamente de estas partes. Un talón, de la parte de apoyo, que es plana, que es la que va a alojar la armadura. Ese talón, dependiendo del tamaño de la base, pero puede variar entre 15, 20, 30 centímetros, dependiendo del tipo de tamaño de base. Una pirámide, ¿sí? Truncada, que es la que va a distribuir la carga. Esta pirámide es sencilla la cuenta. Cuanto más, acuérdense del gráfico de los 60 grados, cuanto más empinada es, menos acero va a llevar, porque va a flexionar menos. Cuanto más triángulo, no va a flexionar. Cuanto más chata es, más va a flexionar, va a llevar más hierro. Es una decisión de proyecto. A veces, para gastar menos hierro, la hacen más empinada y el hormigón a veces es más barato. A veces tiene que ver con la circunstancia del mercado. A veces consiguen acero barato y hacen losas más chatas. Porque en el cálculo estructural, obviamente, al flexionarse más va a necesitar más ferretería, más armadura. Y al ser más empinada, va a ser como una cosa que casi el acero no va a trabajar casi de punta, como si fuera una base de piedra. Bueno, el tronco es como la transición entre la columna y la pirámide. ¿Y para qué sirve el tronco? Sirve, primero, es bastante más grande que la base, que la columna, justamente para que después, en un replanteo más fino, ustedes piensen que el replanteo, que es la forma en que yo estoy posicionando la base, se hace en la tierra y a veces no es del todo preciso. Entonces, ¿cómo sé que después no puedo hacer la justa milimétrica? Porque si me desplazo con la columna, porque hubo un error, me va a caer la columna desplazada de la base. Entonces me aseguro que caiga dentro de la base.
y para eso los troncos se hacen más grandes. Ese es un motivo. El otro es restringir la esbeltez, porque si no la columna, en vez de estar medida en su altura desde acá hasta la viga, sería medida desde la pirámide. O sea, sería como una columna que en vez de tener 3 metros tendría 5, con lo cual sería muy inestable, pero no porque esté mal calculada la sección, sino que sería una columna demasiado esbelta. Entonces yo ensancho el tronco y ahí también restringo la esbeltez y como ahí encima se superponen las armaduras, que ya lo veremos en otra teórica, esta teórica no vamos a hablar de armaduras, vamos a ver cómo trabaja ese nudo o cómo se articula ese nudo. Bueno, estas son lo mismo que les vengo diciendo, ¿no? Se utiliza generalmente hasta los 2 metros de profundidad. Su geometría depende de la posición en el terreno, que es lo que vamos a ver ahora, y tiene capacidad de absorber esfuerzos de flexión. Esa es básicamente una de las mayores capacidades que tiene una base. Y como les puse acá, que esto no es un tema menor, es uno de los sistemas más utilizados por su sencillez constructiva y certidumbre estructural. ¿Qué significa esto? Significa que la base no falla. No falla, o sea, yo veo el piso, sé cómo funciona, la dimensioné, le di sobrecarga, estoy excedido con respecto a la tosca, es eso, no hay vuelta, la estoy viendo. No falla una base, bien diseñada y apoyada donde corresponde. ¿Por qué digo certidumbre? Y porque, por ejemplo, un pilote hincado no tiene tanta certidumbre estructural, porque el pilote se va hundiendo y se va, a través de un reloj, va midiendo la resistencia, pero yo la verdad no estoy viendo si el pilote a medida que lo voy clavando se fue desviando. O sea, hay una serie de factores que yo no los puedo verificar a priori, que me dan cierta incertidumbre. Lo mismo me pasa con las plateas, porque yo puedo apoyarme sobre un suelo que estuvo previamente preparado, o sea, un suelo de aporte, un suelo compactado, y eso nunca termina de tener cierta certidumbre si fue compactado como corresponde. Entonces, terminamos siempre en una cierta incertidumbre respecto del comportamiento final de la estructura. En cambio, la base no, la base es lo que es, uno la ve, no puede fallar. Yo siempre digo que si se puede usar base, ¿para qué complicarnos la vida, no? Después veremos. Hay veces que sí hay que complicarse la vida. Bueno, un segundo. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Ya no doy más de la voz. Estamos muertos. Bueno, sigamos. Un aire, no paraba de hablar. Un poquito de agua. Y porque lo que pasa es que ya son 11 menos 25 y todavía falta. Por eso, gracias. Acá es donde vamos a ver las familias de bases. Esto es un tema que lo vamos a ver directo, lo estamos viendo en el práctico, directo. Tenemos un terreno que tiene ciertos límites y vamos a ver las familias de base. Por ejemplo, las entradas, claramente en el medio del lote. Hay un tema que es reglamentario. Nosotros no podemos exceder con hormigón armado el lote de un vecino. Eso tiene un motivo, porque si la persona quiere hacer un sótano se encuentra con una base de nuestro edificio. No se puede. O quiere pasar una instalación, no se puede. O no podemos invadir la línea de calle, la línea de edificación, la línea municipal. Por el mismo motivo, pasa una instalación, nosotros no podemos construir fuera de esos ejes. Antiguamente se permitía en ladrillo, actualmente también. En ladrillo sí puedo, porque el ladrillo es un material blando, etc. Pero no se puede invadir en hormigón. Estos son los dos sistemas, digamos, de bases cuando tengo centro o medianera. Ahora supongamos que estoy en el ángulo de línea municipal o el fondo del terreno. Ahí estoy complicado porque no puedo ir ni para el fondo ni para este lado. O sea, tengo una doble excéntrica, una base doble excéntrica. También pueden aparecer bases que por su proximidad, las columnas, digamos, tienen tanta proximidad que no tiene sentido hacer dos pozos individuales, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, hago un solo pozo y las vinculo, o sea, son combinadas. Pero son centradas, porque la carga también baja simétrica. O puedo tener combinadas excéntricas. Estamos hablando, digamos que con este es el
el universo del sistema de bases. Estas bases de borde, ahora vamos a mostrar en otro esquema por qué, requieren un tensor. Todas las bases excéntricas requieren de un tensor. Pregunta de final. Por lo tanto, ahora vamos a ver por qué requieren de un tensor. Esta, como es doble excéntrica, también va a requerir de un tensor. En un sentido y en el otro. Y obviamente, estas dos también, estas de acá abajo, también van a requerir de sendos tensores. Ahora, entre las dos o las dos excéntricas en el plano donde no hay desplazamiento, ahora vamos a ver cuál es el plano de desplazamiento, no necesitamos tensores. Pero lo usual es darle continuidad estructural y probablemente sea una viga de fundación. ¿Qué significa? Y que probablemente esto coincida con una pared, lo más probable. Lo mismo acá, abajo, digamos. Es lo más probable que hayan paredes ahí. O sea que el tensor, además, debería actuar como viga de fundación, y la viga de fundación actuar como viga de fundación, para apoyar las paredes. Este es un esquema clásico, donde está la familia de columnas. Vamos a analizar la relación entre estas dos. Ahí tenemos de vuelta el esquema dibujado, la base centrada en vista o en corte, y la base excéntrica. Lo primero que observamos es esto. ¿Se acuerdan lo del bulbo de reacción que yo les mostraba? Bueno, a esta base, el bulbo, parte de ese bulbo va a estar en el vecino. Mientras el vecino no haga un sótano, yo no voy a tener problemas. Si el vecino hace un sótano, me va a tener que, de alguna manera, recalzar esa base, sustituir el bulbo por algo. Eso es una submuración. Si yo cargo esta base, la reacción es simétrica. La resultante también es simétrica. En cambio, si yo cargo la viga de borde, la columna de borde, perdón, también voy a tener una reacción superficial y también voy a tener una resultante. Ahora, fíjense la diferencia. La acción o la carga y la resultante están sobre el mismo eje. O sea, está equilibrado el sistema. En el caso de la excéntrica, la acción y la reacción viajan por vías diferentes. Y Era un solo momento. Claro, aparece la famosa D. Cuando aparece la D, ahí empiecen a preocuparse. Apareció la D, porque detrás de la D viene el momento. ¿Sí? Y cuando viene el momento, viene un efecto. O sea, aparece un momento, ¿sí? Que gira. Ahora, fíjense, ¿qué pasa con un momento por definición de estática? Eso lo vieron porque vieron todos, y ustedes creo que lo han visto todos. ¿Qué es un momento? Una fuerza aplicadas a un punto, ¿no? Con un brazo de palanca. ¿Cuáles son los dos efectos que genera el momento, por definición? Rotación ¿Sí? y Está dibujado, mírenlo, miren el dibujito. Se rotó, ¿y qué pasó? A la vez. Se desplazó. Se desplazó. Un momento genera dos efectos, giro y desplazamiento. Giro y desplazamiento. Producir eso por la carga, chao, nos vimos, como dicen ahora, ¿no? Nos vimos en el circo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meter un momento que vaya para el otro lado. Si esto gira para un lado, le tengo que meter un momento que gire para el otro. Elemental, Watson. Bueno, o sea, necesito otra fuerza, ya tenía dos que estaban jugando, una para arriba y una para abajo, y me hacían rotar la base, ahora necesito otras dos. Bueno, o una, porque en realidad es una. Bueno, es una, ¿por qué? Por una distancia. ¿Qué distancia? Y otra distancia, otra D. Necesito contrarrestar el otro momento. O sea, una gira para un lado, la otra gira para el otro. Y ahí es donde aparece el famoso tensor, que es la materialización de esa fuerza celeste que va a agarrar y la va a traer para acá a la base, para que no se vaya. ¿Quedó claro? La traigo a la base, no se va. Entonces, donde hay una excentricidad,
hay un tensor. No hay vuelta. Hay otras formas de resolverla sin tensor, pero ya lo van a aprender en estructuras 2, que es hormigón armado. Volvemos al bulbo. ¿Qué pasa para entender cómo funciona una base combinada, que fue la base que yo les mostré antes? ¿Se acuerdan los bulbos? Bueno, si tengo una base, el bulbo de reacción es proporcional a la base. Si tengo dos bases, ambos bulbos son proporcionales, pero ya empiezan a interactuar, o sea, en este de la cebolla. Las líneas rojas se mantienen independientes, pero las líneas azules y celestes de la cebolla que está acá arriba se empiezan a vincular. Si sigo aproximando las bases, ya cada vez hay más relación entre los dos bulbos de reacción. Y finalmente, si las junto, en realidad el análisis es que dos bases juntas no trabajan con bulbos diferentes, sino que trabajan con un solo bulbo de reacciones. Ese es el motivo estático por el cual las bases se vinculan. Además de no tener que hacer dos pozos, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces se vincula todo en una armadura, porque la base va a trabajar en conjunto, no va a trabajar cada una con su bulbo, sino que van a estar las dos apuntaladas por el mismo bulbo, entonces la estructura tiene que ser la misma. El segundo cuadro, y ya voy acelerando, es el que explicaba cómo funcionaba una platea. ¿Qué es una platea? Básicamente una placa que permite apoyar cualquier tipo de estructura. Pueden ser columnas o pueden ser tabiques. Funciona como una estructura de hormigón, donde generalmente la tracción está abajo, aunque, ahora vamos a ver, lo habitual es que tenga doble armadura, porque justamente no se sabe bien, muchas veces, cómo se va a deformar. Lo vamos a ver en otra gráfica. Bueno, lo que está escrito es un poco lo que les dije, ¿no? ¿Cuándo se utiliza esto? Bueno, cuando el suelo que tengo natural es de muy baja tensión o de muy baja calidad. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de sustituir por lo menos una capa importante de suelo por un suelo mejorado. En la antigüedad, a veces en los pantanos, para construir, por ejemplo, tiraban piedra, hacían lo que se llama consolidación de suelo. Los romanos también lo hacían, ¿no? No siempre los suelos son buenos, entonces se aporta suelo inorgánico, se lo compacta y se le va quitando un poco de plasticidad, y sobre eso se trata de colocar una placa rígida que en cierta forma se apoye y disminuya a tensiones ínfimas por centímetro cuadrado. Ya no 2 kilos, estamos hablando de gramos, o sea, 200 gramos, 500 gramos, o sea, muy poco por centímetro cuadrado. O sea, yo tengo que repartir todo el peso, como la raqueta de nieve, en una superficie. Para esto, hagamos de cuenta que lo marrón es nieve, la placa es la raqueta de nieve y la columna es el pie del caminante. Es el mismo concepto. Fuerza o peso sobre superficie, tensión. Se lo utiliza también cuando hay muchas columnas juntas, por el motivo que les mostré antes. Si yo tengo muchas columnas una al lado de la otra, ya se empiezan a juntar las bases, ya no tiene sentido, lo vamos a ver en un gráfico. Vamos para la platea, no es por un tema de tensión, por ahí tengo buen suelo, en este caso. Tengo buen suelo, pero ¿para qué voy a hacer platea? Si usted dijo que las bases son lo mejor que hay. Pero son tan grandes las bases que se empiezan a chocar una con otra, ya no tiene sentido tampoco que funcionen por separado. Y un lugar donde también se utilizan las plateas es cuando en el suelo, por ensayo de suelo o estudio, porque la zona ya lo determina, se encuentran arcillas expansivas, o sea, son lentejas de suelo, de arcillas que están metidas dentro de las capas de tosca o de suelo colorado, lo que sea, que tienen una composición química diferente que hace que se expandan mucho en presencia de agua y se contraigan cuando hay seca. Y eso hace que la estructura, si el piso se mueve, o sea, si se expande y se contrae, cualquier estructura que yo ponga, por ejemplo, bases por separado, si se expande acá, esta base sube, esta no se sube, y entonces termina fisurando la estructura. Entonces, ¿qué hago? Genero una placa rígida que si sube de un lado, sube toda completa, ¿no? O se mueve todo junto el edificio, pero se mueve
rígido. Eso en presencia de arcillas expansivas. La geometría de una base, de una platea, depende directamente de todos estos condicionantes y de la rigidez que voy a necesitar para que el sistema se comporte como una platea. Si la platea hace esto y se mueve, ya no es una platea. También tiene la capacidad, como toda estructura de hormigón, de resistir flexión. Bueno, es un sistema muy utilizado, pero tiene un problema que yo les comenté antes, que a diferencia de las bases, que las puedo ir haciendo de a poquito y manualmente y con material de forma manual, en este caso yo tengo que hacer la colada en un solo acto. No puedo con un trompito y llenando una base que tiene 20 metros cúbicos. Lo tengo que hacer en un solo acto. Entonces ahí es donde es determinante uno de los condicionantes que vimos antes, que era si puedo entrar con un camión, si puedo entrar con una bomba, porque si no, no puedo hacer una base, una platea. O sea, hacer una platea en una zona donde tengo 10 cuadras de tierra, de barro, no tiene sentido. Entonces el proyecto arquitectónico está definido por variables que exceden al diseño del local o del espacio. Vamos a entender esto. ¿Cómo, en qué momento yo decido? Supongamos que tengo 3 bases. Listo, perfecto. Este es mi proyecto. Lo definí con 3 bases. 3 cargas, 3 bases, redondo. ¿Sabes qué? Sigue creciendo el proyecto. Aumenté las bases, ¿por qué? Porque aumentó el peso. Bueno, todo bien. Seguimos. Aumento más el peso. El proyecto es el mismo, básicamente. Las columnas están cada 4 metros, cada 3, pero resulta que el peso es tan grande que me obligó a hacer bases tan grandes. ¿Qué pasó? Y bueno, se empezaron a tocar las bases. Ya esto no se está comportando como bases. Porque va a haber un gran bulbo, va a haber una reacción conjunta. ¿Sirve tener bases todas juntas y pegaditas? No, no sirve. Lo que sirve es unificarlas. Este es otro criterio por el cual yo decido hacer una platea. No es solamente porque el suelo es malo. Entonces, esta sería mi platea. Con mis columnas, con sus cargas, con su reacción uniforme. Y, como toda estructura de hormigón, también, como una viga, va a tener lo que se llama el eje neutro. ¿Qué significa el eje neutro? El eje neutro sería como un eje imaginario donde, en un momento inicial, antes de la carga, se supone que es recto. ¿Sí? Además no hay tensiones. Supuestamente, si esa placa se deformase para arriba o para abajo, se entiende que en el centro, no importa cómo se deforme, nunca va a haber tensiones. O sea, va a haber compresión arriba o tracción y viceversa. Pero en el eje, en el eje no va a haber esfuerzos. ¿Para qué sirve entender el eje? Porque yo, sin hacer el cálculo estructural y pensando, mirando como un ejercicio con el lápiz, puedo prefigurar que si yo cargo de esta manera esta placa, va a haber una deformación en la placa, obviamente va a ser imperceptible por el ojo, hasta por un instrumento, pero va a existir esa deformación porque no es una rigidez absoluta. Y ese eje va a sufrir una deformación. Obviamente esto, como les dije, es una exageración de la deformación de la placa. A esta deformación se la llama literalmente deformada. La deformada nos da indicios de dónde va a haber tracción, no de la magnitud, pero sí nos da indicios de la posición donde va a estar la compresión y dónde va a estar la tracción. Por ejemplo, si yo tengo prefigurado, ¿y por qué está prefigurado así? Y porque si yo cargo esta placa, lo más probable es que acá se deforme y que la punta se levante, ¿sí? Track, como pasa con un cuaderno. Si yo tengo un cuaderno, lo cargo, donde lo cargo se levanta. Lo mismo pasa ahí. Si yo cargo los extremos del cuaderno, de la placa, ¿qué va a pasar? Esto, que sería el caso del tramo entre 2 columnas. Por lo tanto, si nosotros podemos prefigurar esto, podemos deducir que vamos a necesitar hierro acá, debajo de cada columna, y hierro arriba, entre columnas. Ahora, fíjense qué pasa si yo llego a eliminar uno, no lo voy a hacer ahora, ¿no? Pero imaginemos por un momento que elimino la carga del medio. Solamente cargan las de los extremos, no hay carga en el medio.
esto se transformaría en una curva. ¿Sí? Porque al eliminar el peso del medio, que me lo tiraba así, ahora va a quedar así. Y justo no le puse hierro. Entonces, por ese motivo, independientemente de que existan arcillas expansivas o lo que sea, es norma y casi siempre las plateas se hacen con doble armadura para poder soportar deformaciones en cualquiera de los dos sentidos. Esta es una imagen de algunas configuraciones de cómo puede armarse una platea. Acá la que vimos recién sería el primer caso, una placa con columnas. El segundo caso es una placa que tiene engrosamientos en la altura, justo en los puntos donde caen las columnas, o sea, hacia abajo se aumenta, porque a veces la placa es suficiente para aguantar la presión, pero se punzona. O sea, la placa es rígida, pero es tan grande la carga, no se hunde la placa, pero ante la carga de la columna se punzona, tiende a romperse la placa de la platea. Entonces se le hacen unos ensanchamientos en la parte inferior. Cuando necesito mucha altura, por ejemplo, fíjense que hay una platea, dice losa cajón. Cuando necesito mucha altura para que sea bien rígida, bueno, la hago hueca, porque el objetivo, acuérdense, es que sea rígida. Esa es otra opción, porque las cargas son muy grandes por ahí, entonces no me alcanza una placa maciza, o para ahorrar material. Bueno, y se comportan más o menos, si ustedes lo ven, como si fuera un entrepiso. No vale. O sea, el análisis de una platea es como un entrepiso invertido, básicamente, ¿no? Desde el punto de vista estático. Bueno, acá un detalle de lo que les decía respecto de cómo se producen los ensanchamientos, a veces abajo de las columnas, inclusive agregando armadura. Acá se ven los dos hierros y la armadura. Y al lado se ve una planta de una platea donde a la vez se hizo como un borde adicional, que esto es algo que conviene siempre en las plateas, que la platea exceda al edificio, por un tema estático para repartir mejor las tensiones de las columnas de borde, pero también para evitar que el agua penetre debajo del edificio y socave en la fundación. Este es otro motivo por el cual generalmente las plateas exceden a la construcción. Ya vamos terminando. Bueno, una imagen más que conocida de cómo fue una platea así volumétrica. Y rápidamente vamos al concepto de pilote y nos vamos a dormir. Son fundaciones puntuales aptas para fundar estructuras muy solicitadas. O sea, y el suelo resistente no está disponible a poca profundidad. O sea, yo no voy a hacer un pilote si tengo 1,20 m el suelo. No tiene sentido. Voy a una base. Ahora, si el suelo disponible está a 40 metros de profundidad y tengo que hacer una casa de 2 pisos, tampoco voy a ir a 40 metros de profundidad a buscar el suelo. O sea, que esta relación entre la profundidad disponible o donde está ubicada y el destino, otro de los condicionantes al inicio, también me determinan. O sea, ahí estoy jugando con el destino, o sea, una vivienda. Ahora, no, tengo que hacer un edificio de 10 pisos. Y sí, voy a buscarlo, 20. No sé, por ahí voy a buscarlo, la profundidad a los 40 metros, o a los 30 metros, o a los 15 metros, o a los 6 metros. Pero si tengo que hacer una casa de una planta, no voy a hacer un pilote a 7 metros. No tiene sentido, voy a gastar más hormigón abajo que arriba. Y ahí ya tengo que pensar en que o que la casa es más liviana, me equivoqué del material. Entonces, pero yo quería una casa de hormigón. Bueno, no tenés suelo para hacer una casa de hormigón. Hacé una casa de madera o de steel frame. No tenés suelo. Bajá el peso a la mitad y hacela que flote sobre una platea. O sea, esto que yo les digo tiene que ver con que nada es absoluto. No es que para tal obra existe tal solución, para tal otra existe tal otra solución. Son conceptos. Esta teórica es para que entiendan conceptos, elección y diseño. Estas son algunas de las posibilidades que yo necesito, ¿no? Necesito fundar en presencia de aguas o limos, o sea, al costado de un arroyo, de un lago. Necesito evitar que se vuelque por el viento. Acuérdense la primer condicionante, ¿no? La del galpón que se volaba. Cuando le pegaba el viento se volaba el galpón. Entonces el pilote lo que hace es como un clavo, cuesta sacarlo de la tierra por succión, digamos, por rozamiento,
no es fácil desclavar un tensor. Se utiliza mucho en los galpones, los tensores, no por su peso, insisto, sino porque está bien clavado, y obviamente donde casi es insustituible hoy día es en las torres, ¿no? En las torres de 30, 40, hasta 300, de 300 metros de altura, de 400 metros de altura, sus fundaciones en general son pilotes, porque tienen que estar anclados para evitar que el viento las voltee. El problema de las torres no es el peso propio, sino el viento. Es más grave que el peso propio. El peso propio, al contrario, colabora para evitar que se vuelque una torre. Entonces, es importante un sistema de pilotajes. Y también donde es muy bueno todo esto, pero tiene restricciones, como dice acá, para ejecutar el movimiento del suelo, porque depende de máquinas. O sea, yo para hacer un pilotaje tengo que meter una máquina. Entonces, con el mismo criterio que no podía meter un camión con un mixer con 12 metros cúbicos de hormigón, acá se complica el problema, porque no solo tengo que meter una máquina pilotera, sino tengo que meter camiones, cosas pesadas. O sea, no es tan sencillo. Tiene que estar apto el lugar. Bueno, la geometría dependerá, es para otra teórica de pilotes, pero bueno, la geometría puede ser redondos, cuadrados, si son hincados, depende mucho del suelo, la proporción. Ahora ahí también hay micropilotes que son muy finitos y después se ensanchan abajo. Tiene que ver mucho con el diseño. Es muy avanzada la tecnología que se usa para los pilotes y generalmente en obras de mediana escala para arriba. No se suelen utilizar en obras pequeñas. Paréntesis. El pilotín no es una estructura. O sea, es un sistema que no está homologado. Se puede usar con los recaudos del caso, estudiando muy bien, consultando con un ingeniero, colocando la cantidad necesaria por metro cuadrado, pero no está homologada como estructura, no figura en ningún reglamento de cálculo, no figura en nada, digamos, el pilotín. ¿Por qué? Porque la profundidad correcta para que un pilotín por lo menos apoye sobre la tosca debería ser de 1,50 m. La mayoría de los albañiles hacen pilotines con una palita vizcachera y no bajan más de 60 centímetros. O sea, estaríamos apoyando la tierra negra. Ojo de confundir pilote con pilotín, son dos temas distintos. El pilotín sirve y es apto para pequeñas construcciones, no muy pesadas, sobre todo de planta baja, bueno, no tiene sentido a veces digamos, usarlo para otra cosa que medianera, cerca, bueno, básicamente es así. Se pueden hacer pilotines un poco más grandes con algún tipo de mecha, alguna máquina, un Bobcat, algo que tenga una mecha un poco más grande y poder llegar por ahí hasta los 2 metros. Todavía no llega a ser un pilote porque no se usan cabezales, no se colocan de a 3, pero puede funcionar. Les digo porque, bueno, también es parte del repertorio que nosotros manejamos a veces para construir, ¿no? Bueno, nada, lo que está escrito ya lo ven, pasemos. Es muy utilizado, acá esto que les puse acá abajo. Y, bueno, básicamente, ¿cómo funcionan estos artefactos? Bueno, generalmente los pilotes, en general, se pueden colocar de a uno sobre una gran viga, pero en general lo mínimo que se pide es que estén de a dos. Por varios motivos, porque tiene que ver con la incertidumbre, un poco lo que yo le había contado. Cuando yo meto un pilote, hay un cierto grado de incertidumbre, o sea, yo no sé si la punta realmente quedó bien apoyada, si fue hincado, si se desvió en el trayecto mientras lo fueron clavando, o si en la colada quedó hueco en el medio. No se sabe, quedó ahí abajo, es difícil de verificar. No es como la columna que yo saco el encofrado y me fijo si quedó bien lleno. Esto lo lleno y si quedó mal, no lo sé. Hay un grado de incertidumbre. Ante esa duda hay que duplicar la seguridad y como mínimo 2. Siempre. Ahora, ¿qué pasa? Para que estos dos, digamos, transmitan resistencia, digamos, ante la carga de la columna, necesitan de un elemento de transición que media entre las dos estructuras, que se llama cabezal. El cabezal es como si fuera una especie de viga cortita, ¿sí? Que puede ser un dado, que lleva mucha armadura. También les vamos a mostrar en la otra teórica la parte de armadura. Esta teórica, como les dije, no es para mostrar armaduras, no es para mostrar cómo se construye, no es para mostrar, es para conceptos. Una de las cosas que tiene que tener el cabezal es que, si bien funciona como una viga corta, no tiene que deformarse. O sea, tiene que tener una... Acá no es L sobre 10, acá es L sobre 1. O sea la mitad.
sobre 0,5, ponele. O sea, la relación es bien rígida, o sea, no tiene que deformarse. Directamente es un dado que va a resistir más que nada punzonamiento. O sea, la parte que va a clavarse de la columna como la reacción de los pilotes. Y las cargas deberían viajar también a 60 grados, más o menos, para que sea de manera más directa. Si yo lo hago el pilote muy separado, ¿qué pasa? Y los pilotes están en los extremos, yo hago un pilote que tenga un cabezal, o sea, los pilotes los separo mucho y pongo un cabezal, ese cabezal va a empezar a funcionar como una viga. O sea que va a hacer que los pilotes estén sometidos a una flexión. Pues yo voy a clavar esto y van a hacer esto los pilotes, ¿no? O sea, no se puede. El pilote tiene que estar distanciado 2,5 diámetros y no más, porque si no ya el cabezal empieza a jugar un rol que no... O sea, fíjense que yo no les estoy hablando de cálculo, les estoy hablando de concepto. Estamos hablando de que una estructura para que funcione y que las cargas bajen y fluyan como corresponde hacia el suelo, tienen determinadas condiciones de rigidez. Básicamente un pilote, independientemente si es clavado, hincado o como sea, funciona de esta manera. Tenemos por un lado un terreno natural y a mucha profundidad aparece un terreno resistente. En el medio tenemos generalmente un suelo que no sirve para fundar, que está por debajo de los 3-4 metros. O sea, todo esto como mínimo son 4 metros para empezar a hablar de un pilote. Es un suelo sin capacidad portante. El pilote va a ser hincado o colado o perforado y llenado y va a penetrar una parte de esa capa de suelo de potencia, capa de potencia se llama, ¿no? El fondo del pozo. Ante una carga, obviamente va a venir atrás del cabezal, esta carga, va a tener una resistencia básicamente de punta. Y secundariamente una carga de rozamiento. Pero la carga principal es la carga de punta. ¿Sí? El pilote se calcula como una columna. Entonces hay una cierta esbeltez, aunque el pilote va a funcionar también por rozamiento. O sea que se calcula con los dos aportes de carga. Este es el principio de funcionamiento de un pilote. Finalmente, los cabezales tendrán una geometría que depende básicamente de la cantidad de pilotes. En obras más grandes se suelen colocar muchos pilotes. En las torres estas que vemos que se construyen de mucha altura, generalmente se colocan 5 o 6 pilotes por cabezal. Entonces vamos a tener pilotes rectangulares, pilotes tipo cabezales rectangulares, cabezales tipo triangulares, cuadrados, pentagonales, la forma que ustedes quieran. A veces otras formas adquieren. O un monocabezal para el caso de algunos casos especiales, como es el caso de este último esquema. Básicamente, así funcionan estos sistemas. Y ya les digo, les vamos a mostrar cómo se colocan las armaduras, bueno, una serie de cuestiones en otra charla. Y hasta acá llegamos. Listo. Justo, me pasé 6 minutos, quería terminar a las 6.